Buenas tardes, hermosos, ¿cómo están? Nuevamente Consuelo Vergara con todos ustedes. Y hoy quiero hablar de algo que sé que va a interesarles y es cuando asumimos el papel de víctima o papel de responsables. La mayoría de las veces inconscientemente o para quedar bien a juicio de los demás, asumimos el papel de víctima. ¿Y cuál es este papel de víctima? Este papel de víctima es cuando atribuimos nuestra falta de cumplimiento de objetivos o lo que sucede en nuestra vida, atribuimos esa responsabilidad al entorno, a la situación, a las circunstancias o incluso a personas. Es así cuando asumimos ese papel de víctima, todas esas dificultades que se nos presentan o ese incumplimiento de objetivos que tenemos en un momento determinado, los trasladamos hacia las situaciones, circunstancias o hacia otras personas. Ese papel de víctima nosotros lo asumimos desde lo que nos decimos nosotros mismos, desde nuestra conversación interna, desde lo que nosotros somos y de nuestra honestidad con nosotros mismos. De ahí parte ese papel de víctima. Ahora, ¿cuál es ese papel de víctima? Por ejemplo, cuando yo llego tarde a una reunión y digo, llegué tarde porque el tráfico estaba pesado, estoy trasladando la responsabilidad de mi llegada a tiempo a un tráfico. Es que llegué mojado porque estaba lloviendo. El llegar mojado porque estaba lloviendo es mi responsabilidad porque no cargaba un paraguas. No es culpa de que esté lloviendo. Es que me separé porque no me entendía. Estoy trasladando todos esos objetivos, todas esas dificultades que se están presentando en mi vida a otra persona, a la circunstancia o a la situación de momento. Y eso depende de nosotros mismos, de la honestidad que tengamos con nosotros mismos y de lo que estamos compuestos como ser humano, de todas esas virtudes, de todas esas cualidades o de todas las falencias con las que nosotros estamos viviendo de momento. Realmente las personas víctimas siempre van a decir que lo que hizo, lo hizo bien hecho y que haciéndolo en otras circunstancias pudo haber alcanzado el objetivo, y así no es. Pero, en cambio, las personas responsables son esas personas que asumen, que responden por sus acciones y por sus decisiones, partiendo de lo que son, de lo que tienen y de los recursos que utilizaron para poder resolver su situación o la situación que se presente de momento. Y no traslada su compromiso y responsabilidad al entorno, a las situaciones o a las personas, que es lo que hacen las personas víctimas. Hay personas que viven siendo víctimas permanentemente. Todo pasa por culpa de otro, todo pasa por el gobierno, todo pasa por la religión, todo pasa por culpa del vecino, pasó por culpa del carro, pasó por culpa de la economía, pasó por culpa... Ojo, pero usted responde por sus actos y de usted depende qué viene después de sus actos, de las decisiones que tome. Y con esa misma responsabilidad asume las consecuencias de sus acciones y asume las consecuencias de sus decisiones independientemente de lo que sea. Esas son las personas responsables. Los dos papeles generan emociones en nosotros y una de las emociones que generan ese papel de víctima es esa inseguridad, es tristeza, es no estar bien conmigo mismo, es esa rabia, es además esa soledad, esa debilidad, esa presión que siento conmigo misma por no haber alcanzado un objetivo que sé que es mi responsabilidad y no de la otra persona. Aparte de eso, ese papel de víctima que nosotros mismos asumimos, ¿cómo se combate? Se combate desde nosotros mismos.
de lo que somos, de nuestras cualidades, de nuestras virtudes, de nuestras falencias, de nuestros defectos, de todo lo que estamos constituidos. Al reconocer todo eso, al tratar de mejorarlo y ser mejores personas, vamos a ser honestos, responsables y comprometidos con nosotros mismos. Y de esta manera vamos a asumir nuestras acciones, vamos a asumir las consecuencias de nuestras decisiones y vamos a dejar de estar trasladando la responsabilidad a terceros o a circunstancias que realmente no debe ser. Si ustedes se dan cuenta, este papel de víctima es netamente infantil. Los niños siempre están en ese papel de víctima permanente. ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué me cogió el cuaderno? ¿Por qué botaste la comida? Porque ya no quería. Pero realmente, o porque sabía feo, o porque por cualquier cosa, pero no asumen la responsabilidad de ellos. Y esto sucede netamente pues en esa etapa en donde de una u otra manera ellos quieren protegerse ellos mismos y tener un buen juicio frente a las demás personas, haciendo creer que su acción es benevolente o estuvo bien hecha. Muchos nos quedamos, o muchos se quedan en esa etapa infantil, en esa etapa de estar viviendo permanentemente ese papel de víctima. Y hoy los invito a que revisemos esos papeles, tanto de víctima como de responsable, que estamos asumiendo día a día en nuestra vida, y que una vez seamos honestos con nosotros mismos y partamos de lo que nosotros somos como personas y como seres humanos, seamos realistas al momento de hacer y tomar decisiones. Es importantísimo, porque muchas veces decimos, me mojé porque estaba lloviendo. Te mojaste porque no cargabas un paraguas. Llegué tarde porque el tráfico estaba pesado. Llegaste tarde porque no planeaste bien tu tiempo para llegar a tiempo. Ojo, son cosas completamente diferentes, pero que siempre tenemos una excusa para que a juicio de los demás nosotros quedemos bien parados. Y es el no deber ser. Debemos ser muy honestos, debemos ser muy transparentes con nosotros mismos. Y partiendo de aquí es lo que realmente nosotros vamos a emitir. Y lo que nosotros emitimos es lo que muchas veces en nuestro contexto vamos a tratar de crear, de que el resto de personas sean honestas con nosotros, de que el resto de personas sean responsables con ellas mismas y que puedan en un momento determinado expresar sinceramente con nosotros el hecho de tomar una decisión o las consecuencias de una acción. El responsable se adueña del resultado. Al adueñarse de ese resultado, él observa qué hace falta, qué no hace falta para alcanzarlo y trata de trabajar para poderlo alcanzar. Mientras que el papel de víctima no. El papel de víctima no lo alcanza, pero es más fácil trasladarle la responsabilidad a la persona, a la circunstancia o a la situación. Es así como el papel de responsable también genera unas emociones en nosotros como seres humanos, de tranquilidad, de paz, de seguridad, de sentirnos realmente bien con nosotros mismos, de honestidad, de alegría, porque estamos haciendo las cosas concienzudamente, de manera correcta y emitiendo realmente esa sinceridad que debemos emitir, siendo nosotros realmente personas con virtudes y pues también con cositas que hay que mejorar, pero es importante que asumamos el papel de responsables y que vayamos desechando ese papel de víctima que a veces asumimos para quedar bien a juicio de otras personas, para poder ser esas personas víctimas de circunstancias. Hay personas que dicen, es que yo nací así, ya yo no. Y son personas que son completamente cerradas y no están abiertas a nada, ni a seguir adelante, ni a avanzar. Son personas que se van quedando siempre allí. La víctima siempre se queda estancada allí, esperando la lástima, esperando que las cosas tengan solución por otro lado, pero que no partan desde mí. Entonces, mis niños hermosos,
los invito a que vamos a desechar ese papel de víctima, vamos a asumir ese papel de responsabilidad, ese papel de responsable, y a partir de ahora, cero excusas. A partir de ahora, dejar de estar diciendo que no fue por mí, sino por las circunstancias, sino por la otra persona, sino que vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, y eso parte desde acá, de lo que somos como personas y de lo que nosotros nos estamos diciendo permanentemente en esta cabecita. Los quiero muchísimo. Feliz tarde.